Bueno, buenas tardes, empezamos. Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí. La verdad que es una gran alegría ver tanta gente, pero el Cortázar y Rosa Pereda yo creo que lo merecían. Y bueno, pues agradeceros a todos. Además, para un día que un rato sale el sol en Santander, que hayamos tenido, que hayáis venido tantas personas, ¿no? Agradecer como siempre a Gil, la librería Gil y a Paz, que nos preste este espacio para la cultura, para el conocimiento y para la divulgación. Y para hablar hoy de Cortázar, desde la palabra de la escritora y de la crítica literaria Rosa Pereda y del editor Claudio Pérez Mínguez, que son las personas que están aquí con nosotros hoy. En la presentación de este pequeño libro, de provocador título, tiene un título muy provocador, si el escritor no se divierte es un imbécil, ¿no? Luego hablaremos de esto, pero hay veces que da gusto, ¿no? Cuando ya de entrevistas a alguien ya te da la frase del titular, ¿no? Tan perfecta y tan redonda. Es un libro que se edita con motivo del 40 aniversario de la muerte del escritor argentino y que recupera una entrevista que Rosa Pereda le hace en el aeropuerto, en el aeropuerto de Barajas, en una escala entre dos vuelos. Una entrevista que hace para el periódico El País, en el que Rosa ha desarrollado una intensa, prolífica y reconocida carrera profesional como periodista y como crítica cultural, especialmente literaria, vinculada a la literatura. Santanderina, con familia de fuertes vínculos culturales. La verdad es que yo creo que tocan todas las artes entre todos, ¿no? Que es algo fantástico. Bueno, su padre también, que fue Manuel Pereda de la Rillera, que fue escritor y escultor. Rosa se marchó a la Universidad de Deusto, al Bilbao de los 80, para estudiar filología, para estudiar letras. Y luego ya en Madrid estudió lo que ha sido su verdadera vocación, que es el periodismo, un oficio que yo creo que es la esencia de su vida profesional. Formó parte del equipo fundacional del País como protagonista, ya no solo, sino como testigo de la propia transición en un momento de eclosión cultural y política y social que trajo la libertad a este país, pero ha trabajado también en otras cabeceras, además del País, como Triunfo, Informaciones, Cambio 16, y más recientemente hemos podido leer algunos textos suyos en Contexto, en el periódico digital Contexto, que es fantástico. Bueno, Rosa ha conocido y compartido amistad y suponemos que confidencias con muchos protagonistas de la vida cultural, entre ellos algunos de los autores más destacados de la literatura, cito a Guillermo Cabrera Infante y Juan García Hortelano, y sobre todo Rosa es una gran referencia en la crítica literaria, ¿no? Yo recuerdo la primera vez, o sea, yo estudiaba todavía en el instituto y ya leía a Rosa, ¿no? En El País. Recuerdo la primera vez que fui a la Menéndez Pelayo, recuerdo decir, jo, ahí va Rosa Pereda, ¿no? Porque era alguien que para nosotros, las personas que, como digo yo, empezábamos el periódico por la sección de cultura, que éramos muchos, pues vamos, para nosotros era como una diosa, ¿no? De lo que queríamos ser en el futuro, ¿no? Así fue la primera vez que conocí yo a Rosa Pereda, en un paso fugaz que me emocionó mucho el tenerla cerca. No me atreví a decirle nada, pero bueno, pero ahí estará, ¿no? Bueno, este libro que se edita ahora, coincidiendo con el año Cortázar, incluye pues es una entrevista que Rosa hizo al escritor en los años 80 en el aeropuerto, como hemos dicho, y una conversación que se reproduce acompañada y enriquecida por la información que publicó el periódico, que también firmó Rosa, ¿no? sobre la noticia, ¿no? de la fugaz estancia de Cortázar por unas horas en Madrid mientras esperaba la conexión de otro vuelo. Volveremos sobre el texto, pero ahora vamos a darle voz a Claudio Pérez Mínguez, que es el editor de este pequeño libro, de esta pequeña joya. Claudio, ¿cómo surgió la idea de recuperar este texto? Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por su presencia y quería agradecer a la librería Gil y a Rosa Pereda, que me han dado por fin la excusa para conocer Santander, cosa que a pesar de tener muchos años en España no conocía, y con tantos años de amistad de Rosa se me había convertido en una especie de Macondo, de ciudad mítica, así que les agradezco mucho para darme una excusa de cortar otros compromisos y venir aquí, ¿no? Digamos, nosotros, la editorial forma parte de un proyecto cultural que empezó inicialmente en Argentina y se trasladó en el año 2003 a Madrid, de los cuales una parte importante está conformada por lo que llamamos el Museo del Escritor, ¿no? Que es una colección de objetos y documentos que pertenecieron a escritores en lengua española, y la finalidad de este museo es tratar de contribuir a conservar la memoria personal de los autores en español, ¿no?
Entonces, dentro de esta tarea de tratar de conservar la memoria, cuando digo conservar la memoria, me refiero a conservar la memoria de la persona, no de su obra, ¿no? Sino del señor o señora que escribió ese libro que nos marcó la vida. Las declaraciones, las entrevistas, la palabra oral nos parece que forman un aspecto importante, ¿no? Entonces, Julio Cortázar es una persona, es un escritor muy importante para nosotros por distintos motivos personales y literarios. Y esta entrevista de Rosa creo que marca también, digamos, una época en la vida de Cortázar, no solo literariamente, sino políticamente hablando, también una época de la historia de España y de Latinoamérica, así que nos pareció interesante y es el primero, con esto comenzamos esta colección que llamamos Pequeños Diálogos, ¿no? Que tiene de recuperar que cosas que seguramente aparecerán en algún momento en internet o están en internet, pero es como seleccionárselo al lector y mandárselo de forma directa, ¿no? Sí, tú comentas, Claudio, que efectivamente una manera de acercarte al escritor no es ya reeditar sus obras, ¿no? Que ya están sobradamente editadas, aunque siempre caben algunas nuevas reediciones, sino que la filosofía ha sido recuperar cómo hablaba él de sus propias obras, ¿no? Como esto es la filosofía que creo que lo que distingue un poco esta pequeña joya y este texto, ¿no? Como has dicho. Sí, sí, es una forma de hacer, nosotros este tipo de cosas, es una forma de un acercamiento de tipo personal, ¿no es cierto? Porque cuando pasan los años las obras parece que se hubieran escrito solas, si el autor no era del país todavía peor, porque tenía poco contacto con la gente, y nosotros tratamos de hacer un acercamiento a cómo era, al tono, la palabra oral marca, digamos, cómo era su temperamento, cómo era su posición política, con sus aciertos, sus errores, ¿no? Digamos, conocer un poco más con las, digamos, preguntas muy atinentes que sabe hacerle Rosa, conocer un poco más a este señor que lamentablemente ya estaba en los últimos años de su vida, a pesar de que no era para nada mayor. Así que creo que es eso, ¿no? Una forma de conocer un poco más a Julio Cortázar. Bueno, pues esperemos que la edición funcione bien. Es un libro que la verdad es que es una maravilla y es muy fácil leerlo. Y no debe engañar, yo creo, el pequeño tamaño de este libro, porque al abrirlo el libro se hace enorme. Conquista y emociona mucho al lector, porque es verdad que acerca muchísimo al personaje, como es lógico, y además de hacerse grande, yo creo que se hace íntimo, que es una cualidad muy buena en un libro, ¿no? Se hace íntimo como el retrato que en la propia introducción hace Rosa Pereda, ¿no? En el que vincula su propia experiencia, el propio contexto de esa España en el que sucede todo esto, en un texto muy bien escrito, no podíamos esperar menos de ella, ¿no? Y que lo sitúa muy bien y que emociona, ¿no? Habla de su relación de la obra con Cortázar y habla de la relación con el propio escritor, a quien además llegó a frecuentar en alguna ocasión más que en ese aeropuerto, ¿no? Pero que ahora nos contará. Bueno, el texto empieza con, yo creo que era invierno, era la víspera de Reyes del año 1983. Posiblemente hacía frío en Madrid cuando Cortázar aterrizó en Barajas con un pasaporte francés. Unos compatriotas argentinos además le afearon ahí en el aeropuerto que hubiese renunciado a su nacionalidad y él le respondió: el pasaporte se lleva en el bolsillo, pero el corazón está más adentro. Rosa, ¿cómo fue esa primera impresión de conocer a Cortázar, de conocer al escritor que tú tenías en un póster en la habitación de tu piso de estudiantes en Bilbao? Sí. No, bueno, empiezo por saludaros y agradeceros muchísimo el estar aquí. Y agradecerle a Paz, que siempre nos acoge con cariño y hace que nos sintamos en esta librería magnífica como en nuestra casa. Y bueno, la del 83, aunque está publicado antes, ese encuentro del 83, no es la última. Es decir, la entrevista, que es el cuerpo del libro, es del 78. Yo me encontré con Cortázar, creo que la víspera, en una copa, en un cóctel literario, y luego la mañana siguiente hicimos la entrevista. La entrevista la hicimos en el Palace. Estoy viendo la mesa y el sitio en el que estábamos sentados, y estoy viéndole a él, que estaba sano,
que no estaba enfermo y que no era como el del aeropuerto. En el aeropuerto él acababa de morir 2 meses antes su mujer, estaba con toda la tristeza, con gafas ahumadas, no se le veían esos ojos extraños y tan atractivos que tenía, ¿no? Y el juego de luces de las palabras, la sintaxis oral que tenía, esa manera de hablar en largas frases que se redondeaban como si estuviera escribiendo. Es una cosa absolutamente fascinante. Yo entonces era muy joven, claro, en 83 era muy joven y estaba muy fascinada por sus libros, y estaba muy fascinada por su aspecto, y estaba muy fascinada por su personalidad, por su posición política, por todo. Entonces, bueno, pues la primera impresión fue de fascinación, de bueno, pues, una grabadora y a escucharle, preguntarle y escucharle. Creo que en la entrevista se hace un recorrido por toda la literatura de Julio Cortázar. Después, ya que hablas de la relación personal, después nos encontramos varias veces. Nos encontramos en algunas fiestas, en Mataborricos, en casa del doctor Portera, en Torrecaballeros, en casa de Pedro Altares, en grupos pequeños y en fiestas grandes. Cuando vino a la inauguración de una exposición de Julio Lepar, que era muy amigo suyo, que vivía también en París, pues también nos encontramos en una fiesta, y, en fin, nos encontramos varias veces. A mí me parece que estaban todas cerca las de otras, pero seguramente fueron a lo largo de eso, desde el 78 hasta el 83. El encuentro del 83 fue peor, fue más triste, porque, bueno, Jaime Salinas, que había sido el director de la editorial Alfaguara y el hijo de Pedro Salinas, el poeta, y en ese momento era el director general del libro del primer gobierno de Felipe González. Entonces nos llamó a algunos periodistas de algunos periódicos y nos dijo: va a pasar Julio por Barajas. Y fuimos. Y efectivamente fue una conferencia de prensa muy rápida, muy rápida, en la que se habló de bastantes cosas, pero vamos, sobre todo de política, porque él hacía una escala en Madrid, desde París, para ir a Cuba y luego a Nicaragua. Él estaba entonces muy comprometido con la revolución nicaragüense. Y bueno, pues tenía una posición medio crítica con Fidel Castro. Así que un poco todo eso aparece de alguna manera en ese encuentro, que era una rueda de prensa, no fue una entrevista personal, aunque alguna pregunta se fue, y en la que se habló muy poco de literatura. En cambio, en la entrevista del 78 sí se habla básicamente de literatura, aunque se habla también de la relación entre la literatura y la vida social. Bueno, tú has sido lectora muy precoz, ¿no? Siempre dices que empezaste a leer en cuanto empezaste a leer, ¿no? Es decir, que no solo leías la cartilla, sino que leías de todo, literatura y de todo. ¿Por qué esa fascinación especialmente con Cortázar desde joven? ¿Qué tiene Cortázar? Tú que has leído tanto, Rosa, y tienes tanto conocimiento de la literatura, ¿por qué te fascinó tanto? Pues yo creo que porque revoluciona de alguna manera la manera de escribir, trabaja el lenguaje y nos revela una manera de existir en castellano que aquí no estaba escrita, era nueva. Él no es el solo, es todo un género, es toda una generación, es Cabrera Infante, es Lezama Lima, es yo qué sé, pues García Márquez, es el propio Vargas Llosa, que es el más convencional de ellos. Cambia las estructuras de la novela, cambia la manera del cuento, es fascinante,
sus cuentos son fascinantes. Y también eso, cambia el lenguaje, juega con él, se divierte con el lenguaje. Y eso es maravilloso, ya lo dice él. Que un escritor... A ver, hay un momento en el que dice que con libro de Manuel se divierte un poco menos, porque intenta hacer un mensaje político más directo. Y entonces, claro, ahí el juego literario pues se diluye un poco, ¿no? No es tan evidente, ni tan claro, ni tan puro. Eso iba a preguntarme un poco yo, que si toda la influencia de su militancia política, de alguna manera, de su compromiso social y político, tiene un reflejo en su literatura. ¿Es un reflejo menor, es mayor o qué influencia tiene? Hombre, yo lo que creo es que, a ver, la revolución nace, y lo cuenta muy bien en la entrevista, la hacen desde la propia literatura y dentro de la literatura, terrenos distintos. También la hace con su posición cívica, es decir, él tiene unas posturas públicas muy claras, pero a la hora de escribir, escribe, hace literatura y cambia la literatura. Pero cambiar la literatura es cambiar el imaginario, y cambiar el imaginario es cambiar la vida. Y cambiar la vida, pues es un poco hacer la revolución, que era algo que de lo que ya nadie habla, en lo que ya nadie cree, parece, pero que en ese momento era en lo que estábamos, en hacer la revolución, en cambiar el mundo de verdad. Entonces, eso responde un poco a ese mundo de entonces. Él, como tú cuentas muy bien en la introducción, aterriza aquí cuando hablas en la información, llega cuando llega el PSOE al poder en 1982 y él expresa su alegría, ¿no? Porque tengamos un gobierno socialista. Por eso en ese momento sí que tenía tanta ilusión como muchos de los que le votaron, ¿no? Como la mayoría del país, supongo, ¿no? Sí. Claro, además... Él en ese encuentro, o sea, llega a conocer a Felipe González aquí Claro. Le recibe. Claro que sí. A Felipe, a Javier Solana, que entonces era ministro de Cultura, en fin, un poco a toda la cúpula, por supuesto, claro que sí. De todos encantados de conocerle. Sí. Bueno, hablas... Hay una cosa que dice también que es divertida. En ese momento en Francia el presidente es Mitterrand. En España, poco después, gana Felipe González. Y él considera que ese lazo, esa doble posibilidad de que el socialismo esté en Francia y en España, es una buena noticia para Europa y para el mundo. Y para nosotros particularmente, claro. Bueno, cuando hablas de sus cuentos, dices en los que el temblor metafísico era el verdadero miedo. Así son de perturbadores los cuentos de Cortázar. Sí. 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 Sí, claramente. Sí, los hay terribles. No sé, el cuento que se llama La noche boca arriba. Si alguien lo ha vivido, yo lo he vivido, pues de repente dices, bueno, que es la historia de el indio y el enfermo, el indio y el que está en Curare en un hospital y el que está en Curare en un indio que le han pinchado con Curare. Pues eso. Entonces, esa historia es muy terrible. Hay otros, yo que sé, los bombones que tienen dentro una cucaracha. El ajolote que está tocando la pared el cristal de la pecera en el Museo del Hombre de París. Lo que queráis. Y luego hay un cuento que es algo más que un cuento, es una novela que me gusta mucho, que es El perseguidor. Es decir, yo me fui a buscar a Charlie Parker después de leer El perseguidor. Y entonces no se podía bajar uno la música así de Alesa, ponme a Charlie Parker. No, entonces había que buscar el vinilo y ponerlo.
Pero bueno, tú eras experta en moverte por el mundo de la cultura de Madrid de esos años, ¿no? Cuando empezaste a trabajar en el país, creo que he leído en alguna parte que a ti te dijeron directamente, Rosa, tú a la cultura underground, ¿no? Tú que te mueves muy bien, te sabías muy bien dónde encontrar las cosas, ¿no? Sí, igual sí. he leído ahí. Sí, sí. Sí, no, yo iba, sí, empecé y luego también me tiraba más la alta literatura, así que, pero sí empecé haciendo underground. Underground, que era el flamenco prohibido, entonces llegaba la Guardia Civil, a la carcelera, que era un garito donde cantaban flamenco, y entonces llegaba la Guardia Civil y nos echaba todo. Yo qué sé, pues eso, un poco underground, pues los magazines, entonces empezaban alguna revista, estas cosas. Esas cosas que escribías bien, ¿no? Y que tenías una mirada propia tan interesante, pero enseguida acabaste en la literatura, que era lo que de verdad te gustaba a ti, ¿no? Sí, bueno, a ver, a mí me interesaba, como lectora de Humberto Eco, me interesaba también los parientes pobres de la cultura, siempre me han interesado. La novela rosa, los cómics, en fin, los parientes pobres, la literatura de kiosco, y bueno, pues he trabajado sobre eso también un poco. Bueno, volviendo un poco a Cortázar, él decía en esa entrevista que a veces tenía que interrumpir la escritura de una novela porque le venía un cuento a la cabeza, ¿no? Género en el que, como hemos visto, como nos has explicado, es en el que él se encuentra pletórico, ¿no? Digamos que eso es lo que le gusta hacer. Yo creo que le gusta hacer novela. Le gusta hacer novela, le gusta más si le vienen los cuentos, paraba. Le gustaba hacer los papelitos así a la novela y los libros, estos maletín. Sí, eso te iba a preguntar, que en el libro hablas de los libros maletín y yo no sabía muy lo que era. Bueno, es una definición de Cabrera Infante, en realidad, el libro maletín, el libro en el que también las palabras maletín, es decir, cuando cruzas unas palabras con otras o cruzas unos pequeños textos con otros que no tienen aparente relación, pero que justo pues, el hecho de que coincidan en el mismo libro les da una misteriosa relación que teóricamente no parecerían tener, pero que al estar juntos, pues la tienen. Es como la gente. Nos encontramos y también se establecen esos hilos de relación que aparentemente no tendrían por qué existir, pero que cuando estás con la gente, pues ocurre, ¿no? Ocurren esas cosas. Sí. O sea, que tú sostienes que sí que le gustaba, se encontraba más cómodo en la novela, pero le brotaban los cuentos, o cómo era el proceso creativo. Yo creo que, bueno, él lo cuenta muy bien. Él habla de la diferencia, que el cuento es un orden cerrado mientras la novela, y habla de la esfera de forma perfecta. Y mientras que la novela es una obra abierta, es el título del libro de Humberto Eco, obra abierta, obra abierta. Entonces, ahí no es él. En realidad dice que el cuento tiene de bueno además que se termina pronto, que uno lo escribe y termina pronto. En cambio una novela hay que meterle muchas horas, sí, muchas horas, sí. Y entonces pues es más complicado. Pero de todas maneras también habla de cómo los personajes empiezan a vivir. Estamos haciendo un spoiler completo, ¿eh? Ya, no sé, vamos a parar de contar cosas porque aún así, yo creo que a lo ver, he dicho me antes. van a decir, bueno, adiós, merece mucho la pena. O lo baratito que es, no. Es una delicia leerlo, no es lo mismo explicarlo contado por Rosa, por supuesto que cobra mucha vida, pero yo ya solo por lo que escribes al principio, por tu texto inicial, ya lo hubiese comprado para leerte otra vez, ¿no? O sea que sí que merece la pena. Ya lo he dicho antes, es un libro que crece cuando lo abres y que resulta además muy íntimo en todos los sentidos.
Si nosotros le preguntamos a Alexa, que antes hablabas de ella, por una obra de Cortázar, nos dice Rayuela, ¿no? Que parece que es el mito, ¿no? Lo mítico de él. Pero él dice, yo creo que dice en la entrevista que Rayuela nace de un deseo de autoexploración, que es un libro que no da respuestas, sino que ayuda a hacer preguntas. ¿Tú qué crees que ha supuesto esta novela para Cortázar? Y si ha eclipsado de alguna manera pues toda la obra de sus cuentos, que bueno, yo particularmente creo que he conocido más los cuentos que Rayuela, pero bueno, ya te digo que ha quedado más en esa... Pues yo creo que lo que he dicho antes, que era una novela revolucionaria y que poniendo en relación, pero los géneros nunca las hace un solo ejemplar. Los géneros se hacen por lo menos con 2 o 3. Entonces se establece la relación entre unos y otros y ahí es donde se produce el cambio en las mentalidades. Y yo creo que ha ayudado a cambiar. Bueno, hemos visto cientos de escritores en unos años que querían escribir como Cortázar. Y que escribían, ¿verdad? Que escribían un poquito como a la manera de Cortázar. Porque es muy sugerente y es muy especial y muy hermoso. Muy bonito, muy fuerte, muy estupendo, muy bien. Y en ese sentido, si ha tenido escuela, Cortázar ha llegado hasta aquí, tenemos algo muy... queda algo de, claro, de lo que se supuso. Claro, yo creo que sí, que sobre todo abrió horizontes que ahora nos parece que como ya están abiertos hace 40 años, pues ya es casi natural. Pero tú piensas que Pero igual no, las nuevas generaciones que... ya no leen ni Rayuela ni a Cortázar, igual ya nos enseñan. El otro día mis alumnos no sabían quién era Miguel Delibes, pero ya nos enseñan en el instituto. O sea que... A ver, sí, pero yo creo que nunca había tantísimos lectores, nunca. Es decir, ¿quiénes leíamos? Pues una minoría, pero en la universidad. ¿Quiénes leíamos? Nos pasábamos, mira, los 3 tristes tigres, Rayuela. Pues ¿quiénes? Muy poca gente. No era una cosa masiva ni mucho menos. Y ahora hay mucha gente que lee bien. Es decir, además, si me permiten, creo que Cortázar tiene una muy buena actualidad a nivel de lectores. Yo creo que si se lo compara con autores de su generación, yo creo que es uno de los autores que sigue siendo más leído, habiendo muerto hace 40 años y dejando los libros solos, ¿no? Porque siempre la presencia del autor ayuda a impulsarlo. Yo creo que tiene, y además creo que es un autor que tiene una conexión muy importante con los jóvenes. O sea, el mismo Cortázar se sorprendía porque él cuando escribió Rayuela pensaba en una novela para un hombre de su edad, digamos 40 y pico, casi 50 años, ¿no? Y sin embargo conectó mucho con los jóvenes y yo noto que esta conexión siguen teniendo. Él tiene algo que a pesar de que sus obras, él empezó a publicar bastante tardíamente, sus obras resultan frescas, que resultan jóvenes y sigue conectando hoy con los jóvenes, más allá de que, claro, el mundo ha cambiado tanto en esto de Rayuela, ya han pasado 61 años, pero realmente creo que tiene una muy buena vigencia, más allá del problema general que podrán tener los jóvenes con la lectura. Pero si lo comparas, ya digo, con otros autores del boom, creo que su posición es muy buena. Bueno, en el prólogo de esta entrevista dices que te sientes razonablemente satisfecha, dices solo razonablemente satisfecha. Si yo hubiese entrevistado a Cortázar lo tendría enmarcado en casa, ¿no? O sea, no tendría algo más que una razonable satisfacción, pero bueno, Rosa muy prudente, porque dices que es una entrevista que está muy ceñida a lo literario, ¿no? Es algo que yo la he leído y lógicamente es verdad, está muy ceñida al literario, pero ¿qué tal fue la entrevista con él en el sentido de qué carácter tenía? Porque cuando entrevistamos a veces a las personas y a los escritores, hay gente que te contesta pues de carril, ¿no? Si usted me está preguntando, yo le contesto, y hay otras personas que cuando le hacen una entrevista tan formidable en las preguntas y tan profunda como es la tuya, pues que se abren de una manera extraordinaria, ¿no? ¿Cómo resulta esa conversación? Hay una entrevista y hay a veces una conversación, ¿cómo fue?
Estupenda, estupenda. Yo como estaba Lo entrenada... tenías ahí rendido, ¿no? Yo Pero él estaba también, ¿no? Tus entrenada, o sea, preguntas. tampoco estaba difícil. Yo estaba... sabía lo que le tenía que preguntar. Me refiero al Pero carácter estaba- de él, cómo es él, cómo era él en persona. Encantador, Sí. encantador, maravilloso, maravilloso. Un personaje muy atractivo, muy seductor y muy encantador, maravilloso. En esa entrevista alude a una futura novela que decía que está escrita en buena parte ya en el inconsciente, decía él, ¿no? Pero que aparece quizás en los sueños. ¿Esa novela llegó a escribirla? Pues yo creo que no. Si la llegó a escribir, no sé, Claudio, pero yo no tengo noticias. No lo llegó a escribir. Incluso en la entrevista que le hace Mercedes Milán, que estábamos conversando ayer, Sí. que es una entrevista muy para televisión española, que es muy cercana a su muerte, él habla de esa novela que lo obsesiona, porque estando volcado tanto a la política no le da tiempo para escribir, pero en realidad él, según dice en esa entrevista, no sabe lo que pasa en la novela. O sea, él sueña que escribió esa novela, pero no con el argumento de la novela, ¿no? Con lo cual le genera una cierta angustia. Si luego Mercedes Milán le pregunta, y bueno, ¿pero de qué trata? Es que no sabe de qué trata. Él sueña que tiene esa novela escrita, pero no sabe en lo que está. En los últimos tiempos la política le sacó tiempo para la literatura a Cortázar, pero bueno, su elección personal, ¿no? Claro. Esto es lo que tiene la política, que te saca tiempo para todo. Sí. Bueno, hay una cosa curiosa, una cosa graciosa en el libro, cuando tú aludes a él, escribes sobre él y en la entradilla aludes a su inteligencia, y luego cuando te viene delante te dice que no, que el inteligente no es él, que es Octavio Paz, ¿no? Viene a decir que el inteligente del grupo, de todo ese boom de latinoamericano es Octavio, ¿no? Contamos, sí. ¿Qué relación? A Octavio, que también fue un buen amigo nuestro. ¿Qué relación mantiene Cortázar con otros escritores, con la gente de la cultura? ¿Cómo son esas relaciones que tú le conoces? ¿O qué? Yo tengo la impresión de que la gente de la cultura en Madrid tenía una enorme admiración, la gente de la cultura de izquierdas en Madrid tenía una enorme admiración por Cortázar, y él era un personaje muy amable y tenía un grupo de amigos próximos, de su generación o más jóvenes. Y bueno, pues la verdad que no sé bien cómo era su relación en París con quién, no lo sé. Sé que se relacionó con argentinos. Por ejemplo, sí me consta la amistad con Mario Musnik y Nicole. Mario Musnik, el editor, y escritor y fotógrafo fantástico. Y sí, mira, aquel último verano, el verano del 84, nosotros estábamos en Santander y Mario nos llamó a casa. Nos llamó, venidos a Segovia, que tengo una sorpresa en su molino. Y la verdad que yo estaba haciendo lo que haces tú ahora, la Avenida de Pelayo. Entonces estaba claro, porque ella está haciendo entrevistas y reportajes en la Avenida de Pelayo, yo también lo estaba haciendo para Cambio 16 y no podíamos ir. Y luego supimos que Julio estuvo allí pasando pues unos días, un par de semanas en el molino, y nos perdimos ese encuentro, y luego ya en diciembre se murió. Así que... Porque tú nos engañaste un poco, que nos dijiste, sí, es una espinita el poder haber pasado unos días con Julio Cortázar, no cabe duda, ¿no? En el libro tú nos cuentas un poco que dices como que le veías bien, pero que ya no estaba tan bien, ¿no? La última vez que no, en el aeropuerto no. Y luego en una copa que hubo después, a la tarde, no estaba bien, no como hasta aquí, o sea, no estaba bien. Aparte que estaba destrozado por la muerte de su mujer,
Caroline Dunlop, Dunlop. Pues aparte de que estaba destrozado, pues no estaba bien físicamente, estaba muy bien. Una cosa muy pequeña que me habéis contado del libro es que el libro ya se había editado, ¿no? Se editó en una edición pequeña, ¿no? Eso que lo Claudio, cuente su editor. sí, eso es. Sí, en una edición de 100 ejemplares. Lo hicimos, no me acuerdo yo en qué año, la verdad tendría que revisarlo, pero claro, hacer una edición de 100 ejemplares nada más, eso no circulaba en librería, no, era para otro público, porque obviamente el costo eran ejemplares hechos a mano, el costo también era superior y entonces nos pareció, nosotros tenemos dos editoriales en cierta manera, digamos, una que se especializa en libros hechos a mano, firmados por los autores y demás, que es donde se puso la primera versión, que no se reedita, son muy pocos ejemplares, y pensamos que esta entrevista, por la calidad de la entrevista y por la figura de Cortázar, daba también para sacarla en un circuito, yo digo de libros normales, queda mal, parece que los otros no fueran normales, pero digamos, no sé cómo llamarlo, popular me parece que queda un poco feo, no sé, una edición digamos más comercial, tampoco queda bien, o sea, no encuentro no encuentro esta. Una edición para librerías. Está bien, me viene bien. La tomo. Y esa foto está, el libro tiene 4 o 5 fotos, 6 me parece, no me acuerdo bien, que forman parte del archivo del museo que tenemos nosotros, parte del archivo personal de Julio Cortázar, o sea, de las fotografías que he leído, porque obviamente cuando suele pasar a los escritores, los fotógrafos les sacan fotos y suelen darles copias, que Cortázar con eso armó un archivo fotográfico importante, la mayor parte de él lo donó Aurora Bernardes al Centro Gallego de la Imagen Contemporánea, pero hay una cantidad, digamos, bastante grande de fotos que nos dio para el museo nuestro, y de ahí están tomadas esas fotografías que son inéditas, las que están en el libro, y es muy curiosa la de la tapa, nos gusta mucho, esa forma parte de las fotos tomadas durante el viaje por la autovía de París-Marsella, que dio lugar al libro que escribió con su última mujer, que lamentablemente tuvo que terminar él solo, Los autonautas de la Cosmopista, ¿no? Que publicó en su primera edición Mario Muñoz, que nombraba Rosa. Así que estoy muy contento con con el libro. Por suerte los libros no tienen importancia ni valen por su tamaño. Eso yo siempre pongo como ejemplo, en la primera edición de Folklore de Buenos Aires, que es un libro mítico, es así chiquitito. Y no tiene ni índice, porque así son. Yo creo que estoy contentísimo. De hecho, yo no me siento muy cómodo participando en las presentaciones de los libros que edito yo, porque yo pienso que el que me escucha está pensando que qué otra cosa voy a decir si yo soy el editor, ¿no? Voy a decir que, o sea, todo está puesto en tela de juicio, pero en este caso no solo por Rosa, por el cariño que le tengo a Cortázar, a quien lamentablemente no conocí, pero sí lo conocí por interpósita persona, porque tuve una amistad muy cercana con su mujer, con Aurora Bernardes, su primera mujer, y en cierta manera Cortázar siempre estaba presente, y porque esta colección creo que ha salido redonda en este libro, en el contenido, en la portada me gusta mucho, en la concepción de que sea un librito digamos, muy pequeño, o sea, pequeños diálogos, ¿no? Pequeñas joyitas que se dejan así. Así que bueno, yo estoy muy contento, espero que Rosa también lo esté, así que, ¿qué más puedo decir? Yo estoy encantada, a ver, estoy feliz, y hoy particularmente porque estáis todos aquí. Bueno, yo creo que podemos, si quiere Rosa, abrir un turno de preguntas, por si alguna de las personas que están aquí pues quiere preguntar algo a Rosa, algo sobre Cortázar, también a Mario como editor. No sé si algo que se nos haya podido quedar en el tintero o alguna curiosidad que puedan tener. Habéis hablado de Rayuela, me estaba acordando del famoso capítulo 68 del Clínico, que supuso a posteriori ese lenguaje, o sea, para la propia lingüística, ¿no? Como fue el Clínico, que hay mucha gente que todavía no sabe lo que es, y ya no sé si es que ya no sabe lo que es, pero es muy divertido.
Claro que es apenas muy se divertido. narraba el Noema y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que era, de hecho es un lenguaje que no es solo Cortázar que lo hace, Oliverio Girondo también, hay en fin, esa especie de cosa un poco automática y que no es automática, es perfectamente medida, pero bueno, que es jugar con los sonidos y esperar a que te... Yo creo que eso viene también un poco de Joyce. Es curioso como las referencias, Gabriel Infante lo decía un poco en broma, la Trinidad Santa sin la que un escritor no puede escribir. Serían pues Joyce, Faulkner y Kafka. Bruce por otro lado, es decir, que no vienen de la nada, vienen de una tradición que trata de romper las fórmulas naturalistas del lenguaje. Yo creo que el naturalismo es la clave, el no ser naturalista. Entonces, el lírico, claro. Y también la escritura en una servilletita de papel, con un trozo de papel higiénico, un papelín de un recibo de un café. Es lo que hace Morelli. Es Morelli, ¿no? Sí, Morelli. Morelli. Entonces, pues sí, efectivamente, el bíblico es... Todos jugábamos al bíblico después de eso. Todos jugábamos, ¿no? Ahora ya no se puede. Ahora se puede dar otras cosas. Bueno, ¿alguna otra intervención? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí, Gloria. Que a Gloria le pregunta, ¿tú crees que Cortázar estuvo en Demagog? En el de Magón, pues sí. Yo creo que sí, porque el que no ha estado le parece que queda peor. Sí. Además, si no se estaba en el de Magón, no se está en París. Muy cerca, porque allí vivía ya en Casú, muy cerca, cuando yo estaba Claro, con él. sí, sí. La época. Sí. La época. Bueno, él vivía... Vivió en muchos sitios de En París. varios. Sí, sí. Vivió en muchos sitios. Sí, pero bueno, así en la época vivía en... Vale. ¿Viste la entrevista? No, cuando hizo la entrevista no, cuando escribió la novela. Bueno, No, pues, cuando escribió Rayuela vivía en la plaza de Llenagoré en el 15, Ah, donde siguió viendo Aurora. ah. Plaza de Llenagoré 9. ¿En qué países vivió? Ya que nos hemos puesto. ¿Eh? ¿En qué más países ¿En vivió? qué países vivió? Solo en Argentina y en Francia. Bueno, y en Bélgica, donde nació. Sí, pero estuvo muy poquito tiempo porque él nació el 26 de agosto de 1914 y con el tema de la guerra enseguida la familia se trasladó. Donde sí vivió un poco más de tiempo es en Zúrich, donde se residen hasta que regresan a Argentina, pero digamos es una estancia familiar, no elegida. El tiempo que decide, él vivió en Buenos Aires, en Banfield, luego en el barrio de agronomía y también un tiempo que trabajó en Cuyo, pero en Argentina, y después a fines del 51 se va a París y vive también, es verdad, bueno, o sea, la verdad que ahora que lo estoy pensando vivió en un montón de lados, porque cuando se va a París, Aurora Bernardes en el año 52 cuando se casan, a Cortázar le habían encargado traducir, Francisco Ayala, que estaba en la Universidad de Puerto Rico, le había encargado traducir los cuentos completos de Poe. Y a Aurora Bernardes no le gustó el París que encontró en esa época, ya venía de un Buenos Aires de la mejor época, y el París era un país de posguerra, donde bueno, era común que las casas no tuvieran baño adecuadamente o demás, y entonces no le gustó y vivieron más o menos 1 año y medio en Italia, que es donde Cortázar hace la traducción de Poe para luego volver a París. ¿tú crees que Cortázar también bailaba tango? Bueno, yo no lo sé, la verdad es Yo que tampoco.
Nunca lo he Preguntaron que si visto. bailaba tangos Cortázar. Ni comentar. La verdad, lo que puedo decir es que él trató de tocar la trompeta, se compró un manual y trató de aprender a tocar la trompeta. A él le gustaba mucho jazz, también el tango, ha escrito sobre tango. La trompeta, sí, se compró un manual, pero no le daba resultado. Él da una explicación que él dice que, claro, que el problema es que la trompeta requiere calentar mucho el labio, y como él tenía tanto compromiso de viaje, cuando lograba calentarlo, ya para la próxima vez. La explicación que Aurora, si se le enfriaba el labio, contaba Aurora que tenían una asistenta gallega, gallega de Galicia, no como diríamos los argentinos, sino que, y claro, Cortázar ensayaba con su trompeta y demás, y un día la asistenta gallega le dijo: el señorito está aprendiendo, ¿no? Pero bueno, hay una foto que le sacó Alberto Jonquier, que es hijo de un íntimo amigo de él en París, que se llamó Eduardo Jonquier, amigo ya de la época argentina, y Jonquier se trasladó a París unos años después que Cortázar, y hay una foto que Alberto le tocó, que está ahí en un ángulo de la casa con la trompeta, que es muy bonita foto, ¿no? Aunque por suerte la foto no suena, así que nos podemos quedar que es una foto preciosa. Prefería un bolígrafo que Trompeta. una trompeta. Entonces los escritores escribían con un bolígrafo. No, bueno, Cortázar bolígrafo, lo que yo sepa, no tenía pluma, pero él es un escritor que escribía fundamentalmente a máquina. Incluso la mayoría de las cartas de Cortázar, que son cartas incluso a amigos, suelen estar escritas a máquina y firmadas. Y los libros todos a máquina. Hay de Rayuela distintas versiones y son todas a máquina. No escribía a mano. Bueno, escribía a mano, ponía una cartita, pero no es... Con tinta, tenían tintero y mojaban. No, eso no usaba pluma Conservante, con la tinta incluida. Es Sí. muy importante ver si están cercanos a los materiales. Al gesto. Tocaban la tinta y me manché. Sí. Sí. Bueno, la cinta de la máquina también manchaba por aquellos tiempos, ¿eh? Los que hemos aprendido con las máquinas de escribir también tenemos esa experiencia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Sabéis? Bueno, Rosa, pues ¿hay alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? Sí, otra Quería pregunta. preguntar la relación que ha tenido o la influencia que ha tenido Cortázar, la influencia, si es que la ha tenido, de Cortázar como escritor sobre las generaciones españolas de escritores y escritoras. Yo creo que sí. Y ya te digo, sobre todo una época en los últimos 80s, que había mucha gente que escribía a la manera de Cortázar. Ese te lo encontramos. Igual que ha habido mucha gente que escribía a la manera de García Márquez. Es decir, quizá más porque, a ver, incluso esos encabezamientos periodísticos que dicen: cuando fulanita llegó a su portal y abrió el buzón, no podía imaginarse que... ¿No lo habéis leído 1000 veces? Pues eso, pues es detestable. Pero todos tendré en hemos cuenta. pecado alguna vez de eso, ¿vale? Todos. Además, la influencia de Cortázar sigue bastante vigente. Roberto Bolaño, por ejemplo, estuvo muy influenciado por Cortázar. Por ahí no hay seguidores en el sentido tan estricto, por suerte, que escriban a la manera de él, porque si no sería un Cortázar de segunda línea, ¿no? Pero yo creo que no se escribe igual después de la obra de Cortázar, como no se escribe igual después de Borges, como no se escribe, o sea, los escritores actuales de alguna manera, aunque sea para escribir diferente, son autores que están dentro de esa otra trinidad que uno podría armar dentro de la literatura en español, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra Yo creo pregunta? Yo creo que ya va siendo hora Ya. de que nos indica ese vinito que ha dicho. Sí. Bueno, y también que
que firmes los ejemplares, ¿no? Que aquí está el editor, que igual Mario probablemente no se va a atrever, pero bueno, ahí están los libros y aquí está Rosa también para firmar este libro pequeño que se hace enorme cuando se abre. Muchísimas gracias, Rosa, por este rato.